Agustín Laje inició una de sus primeras giras a territorio norteamericano a finales del mes de mayo del 2022. En esta ocasión tuvo como primera estancia la ciudad de Miami, Florida, donde participó junto con figuras de la talla de César Vidal y David Ormachea en la gran feria del libro e icónica ya conocida como Expolite. Asimismo, participó en una serie de programas televisivos y se le habilitaron plataformas eclesiales para poder desarrollar su consabida temática respecto a la batalla cultural. Y por supuesto que no se podía quedar atrás el pastor Edwin Castro, quien lo invitó a la iglesia Presencia Viva, donde sostuvieron un interesante diálogo en el que vamos a destacar, de entre todos los tópicos resaltados, el siguiente. Hay, digamos así, tres grandes definiciones de cultura. En verdad hay muchísimas, pero vamos a agruparlas todas en tres grandes definiciones. La palabra cultura, en primer lugar, empieza a hacerse muy frecuente en el siglo XVIII. Ustedes imagínense, estamos hoy en el siglo XXI, estamos diciendo que esta palabra se hace muy frecuente en el discurso de los filósofos del siglo XVIII. Ellos toman la palabra cultura porque viene del latín colere, ¿sí? Que significa cultivar. Piensen ustedes en la palabra agricultura. ¿Qué es la agricultura? Es el esfuerzo del trabajo humano sobre la tierra para que la tierra rinda frutos. ¿Qué es entonces la cultura? Es el esfuerzo sobre el espíritu humano para desarrollar las facultades humanas. En el siglo XIX, la antropología empírica va a traernos una segunda definición muy distinta. Y dicen, bueno, todo esto que no depende de una herencia biológica, le vamos a llamar cultura. ¿Qué es la cultura para la antropología? Todo lo que no depende de una herencia biológica, pero que caracteriza la vida del hombre. Y en tercer lugar, hay otra definición de cultura que es muy utilizada hasta hoy, que es la definición estética. ¿Qué es la cultura? Bueno, es el fruto de la expresividad humana, del sentido estético del ser humano. Por ejemplo, una obra de arte, ¿no? Un cuadro. Por ejemplo, un monumento, arquitectura, una pieza musical. Ahora, vuelvo entonces a tu introducción. Vos dijiste, la cultura es lo que permite, prohíbe y se celebra. Entonces, y se permite. Entonces, lo que el pastor ha detectado que es muy importante es que la conducta está impresa en nuestra conducta. Porque estos verbos que él utiliza, permitir, celebrar, prohibir, remiten a la acción humana. Y esto es muy importante entender, porque si esto es así, significa que la cultura no es un adorno, sino que es un dispositivo. ¿Qué significa un dispositivo? Algo que te dispone, me dispone a actuar. ¿Cómo? A celebrar, a prohibir, a permitir. En ese interesante extracto descubrimos cómo Agustín Laje menciona tres acepciones de cultura. Pero él mismo entiende que hay muchísimas que dejó de lado. Pues bien, en este video vamos a mencionar aquellas acepciones que Agustín no ha mencionado para enriquecer no solo su ponencia, sino también al conocimiento de todos nuestros usuarios. Vamos al mambo. El concepto de cultura es un concepto muy polisémico. Sin embargo, se pueden identificar dentro de las amplias acepciones que por cultura entendemos tres grandes tópicos esenciales. El primero tiene que ver con la definición clásica. Cicerón es el primero en proponer dentro de sus escritos la idea de la cultura animi. El concepto que Cicerón tiene en mente con cultura animi es el del desarrollo de un alma filosófica de la misma manera como la tierra es desarrollada en su cultivo por el granjero. Esa es la primera acepción de cultura que se tiene y es la que Agustín Laje menciona al principio. Por supuesto que esta concepción ciceroniana se replica
en la ilustración, creándose una concepción ilustrada de cultura, en la que ya no solo se apela al desarrollo de un alma filosófica, sino que se explica en qué consiste ese desarrollo. Es la formación de la mente racional a distinción de lo que se presupondría sería la mente animal, de modo tal que los animales hacen sociedad, pero no pueden hacer cultura. En ese sentido, la cultura se convierte en sinónimo de civilización y es una habilidad netamente humana. Por supuesto que esta concepción clásica daría paso a una visión científica de la cultura, que sería la segunda acepción. En esta visión científica predomina la concepción sociológica de cultura, en la que se ve a la cultura como un conjunto de creencias, arte y moral de un colectivo. Esta es la visión sostenida por Tyler. Dentro de esta visión, entonces, predomina la dimensión estética de la cultura, donde la misma conlleva la idea de símbolos. Por lo tanto, los sociólogos también utilizan una definición simbólica de cultura, en la que se dice que una cultura constituye todos los símbolos de una determinada sociedad, tal y como presupone Levi-Strauss. Asimismo, encontramos en la explicación sociológica de cultura una definición funcionalista estructural, en la que se dice que la cultura es la función de cada sociedad. Dicha aserción es la que maneja de forma muy reticente Emile Durkheim, pero también mucho más abierto Malinowski y Radcliffe Brown. Por supuesto que la idea de función apela a la de las relaciones que por cultura entendemos. Así que hay una definición dentro de la sociología de corte relacional de cultura. Y esta definición relacional abarca dos grandes ámbitos. La primera sería la definición marxista, en la que se dice que la cultura no es más que el producto de las relaciones de producción que se dan en la sociedad, de forma tal que en una sociedad capitalista predominará una cultura capitalista, mientras que en una sociedad comunista predominará una cultura comunista, y así sucesivamente. La segunda aserción dentro de esta visión relacional es la que definen los neoevolucionistas, que ven a la cultura como el producto no de las relaciones de producción, como entiende Marx, sino de las relaciones históricas de un grupo humano con el ambiente que les rodea. Esta precisamente es la definición de autores de la talla de White y Stewart. Por supuesto que a esta visión sociológica podríamos agregar una segunda definición. Es la definición antropológica, que parte, sorprendentemente, de la dimensión estética que ya los sociólogos habían aventurado al definir el concepto de cultura. Por ende, los antropólogos, apelando a esta dimensión estética, entienden que la cultura no es más que la producción material de una cultura, o como lo dice Laje en el video, es el fruto de la expresividad humana. Sin embargo, esta no es la única definición que los antropólogos manejan de cultura. Hay otra definición que también se encuentra implícita en la explicación de Laje, y es la definición que asume Ruth Benedict cuando dice aquello de que la cultura no es más que el todo que da sentido a la actuación del individuo. Esta definición final de corte antropológico abre el campo para la tercera definición científica de cultura, que es la psicológica. En este caso, la cultura sería un dispositivo que impone acciones humanas a través de símbolos, como por ejemplo la música o el color. Sabemos que la música ejerce un impacto en el individuo de forma tal que las personas responden a los intereses que la música expresa, y la música se convierte en una expresión cultural
de un pueblo, hasta el punto tal que podríamos analizar la decadencia de una cultura por la música que produce. Asimismo, también vemos el color. El color realmente ejerce una cierta influencia en el individuo, de forma tal que hablamos de la psicología del color y de colores determinantes que pueden incluso habilitar al individuo para que consuma cierto tipo de alimentos. Eso tiene mucho que ver con esta definición psicológica de cultura, que es la que aventura Laje, opinando en torno a la definición que ya ha adelantado el pastor Edwin Castro. Por supuesto que estos símbolos no son los únicos que ejercen este valor de inserción cultural. También podríamos encontrarlo en políticas y normativas. Y es aquí donde entra el amplio concepto de la batalla cultural, puesto que los marcos ideológicos son impuestos a través de una neoimposición cultural. Es decir, una cultura que se impone a través de normas específicas. Y es aquí donde Laje detiene toda su explicación. Sin embargo, yo les había dicho que aparte de la definición clásica y científica que involucra la definición sociológica, antropológica y psicológica, hay una tercera definición, que es la que nos compete a nosotros en este canal, la teológica. Los teólogos también tienen mucho que decir sobre cultura. Por ejemplo, tomando el pasaje de Génesis 1:27, se define a la cultura como la relación productiva del hombre con el medio que les rodea, ejerciendo su misión de señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra. Y como este señorear es un reflejo de la imagen de Dios, entonces se define cultura en términos bíblicos como el producto de las acciones humanas al ejercer la imago Dei. Esta idea es la que se encuentra implícita en la concepción católico-romana de cultura, que es definida por el Concilio Vaticano II como el cultivo espiritual y corporal con el cual el hombre somete al orbe con su conocimiento y trabajo. Pero también está implícita en la idea reformada de cultura, que puede ser mayormente contemplada en la aserción que Paul Tillich hace cuando dice aquello de que la cultura no es más que las manifestaciones del espíritu humano en tiempo y lugar determinado. Esta imagen de Dios es la que sirve de base para la construcción cultural, pero por supuesto que con la caída la imagen se distorsiona, y al distorsionarse la imagen, el producto del cual se derivan las relaciones dadas por esta imagen se corrompe también. De modo tal que las culturas son ahora depravadas porque la construyen individuos depravados. Al haberse anulado la perfección de la imago Dei y ser la imago Dei la base sobre la cual se construyen las relaciones culturales, entonces estas relaciones como producto final son depravadas porque la causa que las genera también está depravada. Culturas enfermizas son resultado de personas enfermizas. De modo tal que si se desea redimir a la cultura, se amerita redimir al individuo que genera cultura. Y es así que la redención del individuo presupone la redención y transformación cultural, que es lo que vemos en el ejemplo histórico de las misiones. Cuando los misioneros han llevado la cosmovisión cristiana, esas culturas depravadas han sido redimidas. Y es en ese punto cuando hablamos entonces de trascendencia cultural. El mismo teólogo tiene que opinar sobre cultura, puesto que Tillich dice que el teólogo puede hacer una teología de la cultura. Y una teología de la cultura no es más que el análisis cultural que hacemos de las culturas enfermizas a la luz del mensaje cristiano. Algo como lo que hizo Francis Schaeffer
o Ruckmeier cuando analizaban la decadencia cultural en torno a los productos que esa cultura generaba, ya sea en el ámbito del arte, en el ámbito de la expresión musical, en el ámbito de la expresión literaria y, como no, incluso en el ámbito de la expresión arquitectónica. Así que la estética es influenciada por la ética y podemos valorar estéticamente una cosa cuando lo vemos desde la óptica de la ética y de la ética, en este caso, cristiana. El objeto final de una teología de la cultura será proponer un análisis a la luz del cristianismo de las culturas preponderantes del momento. Sin embargo, no solamente hace un análisis de las culturas, sino de los marcos ideológicos que se imponen en esas culturas, de los símbolos por los cuales esas culturas tratan de crear como dispositivos acciones en el individuo y, sobre todo, apelando a la idea relacional que ya vimos en la definición sociológica de cultura, también se puede hablar de la relación que la Iglesia tiene con las culturas que les rodean dentro de un marco analítico. Es decir, que la teología de la cultura no solamente presupone un análisis de las culturas decadentes, sino de la relación de la Iglesia con esas culturas decadentes. Y esta relación está expresada a través de modelos de impacto cultural. Y en esos modelos podríamos ubicar 4 en específico. El modelo aislacionista, que es el que dice no debemos conformarnos al mundo y por tanto se aleja del mundo. La iglesia que se aleja del mundo para no tener contacto con este mundo y no corromperse con él. Ese sería el primer modelo que podríamos encontrar en la relación cultura e iglesia. El segundo es el modelo de la identificación, donde en vez de aislarse se identifican con la cultura de tal modo que se llegan a confundir con ella. Es decir, se adaptan a la cultura hasta el punto tal que dejan de ser cristianos. Un ejemplo de ello son las denominaciones que han apoyado visiones tan extremadamente contradictorias como el pensamiento ateo dentro de los Black Lives Matter, o aquellas iglesias que han hincado la rodilla ante la ideología de género y el movimiento LGBTIQ. Sin embargo, hay un tercer modelo, que es el modelo transformista, el modelo de la transformación, que apela a la transformación de la cultura a través del mensaje del cristianismo. Este modelo genera un cuarto que sin duda alguna no podría entenderse sin el tercero, y es el modelo encarnacionista, explicado ya por el teólogo Randall Weber, y que sin duda alguna es el más perfecto de todos, puesto que presupone la idea de que las culturas son transformadas a través de la encarnación que la iglesia hace en las mismas. En otras palabras, antes que defender una visión dicotómica de la cultura en la que se habla de una cultura cristiana en oposición a una cultura seglar, lo que presupone este modelo encarnacionista es que en la relación iglesia-cultura, la cultura es tan afectada por la cosmovisión eclesial que ya no se habla de una cultura cristiana en oposición a una cultura seglar, sino que se habla de simplemente cultura. Ya no hay música cristiana y música secular, sino simplemente música. Ya no hay cine cristiano y cine secular, sino simplemente cine. Pero este cine, esta música, refleja de por sí los valores del sistema cristiano, porque el cristianismo en este punto no es que se ha aislado ni se ha identificado con la cultura, sino que se ha encarnado en ella hasta el punto de transformarla. Y de que este es el modelo correcto de cultura, lo entendemos por las palabras de Cristo cuando dijo que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es como la levadura colocada sobre 3 medidas de harina, que colocadas internamente allí, transforman la masa, o como una semilla colocada bajo tierra, que sin que nos demos cuenta, crece y se convierte en un gran árbol. Esa es la idea cultural, y así nosotros podemos enriquecer todo el contenido de lo que Laje había obviado mencionar debido a la falta de tiempo. Espero que hayan disfrutado este contenido. Soy Néstor Díaz y recuerden, no olviden suscribirse,
darle a la campanita y difundir este interesante contenido.